AGN. Diego, adelante. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Ay, aquí, ¿qué hago? Sí, porque no funciona mi mouse, no lo veo. Bueno, sí. Bueno, soy Diego. Actualmente estoy como investigador por México con el proyecto de CONACYT y estoy asociado al Instituto de Astronomía aquí en Ensenada. Y uno de mis puntos de interés de estudio es las AGNs, y esto lo hago a través de observaciones, especialmente utilizando el método de mapeo de reverberación. ¿Perdón? ¿El método de qué? De mapeo de reverberación o reverberation mapping. Esto lo hago con un equipo bastante grande. Hay dos equipos grandes con los que estoy colaborando, que es Intensive Disk Reverberation Mapping y el otro que es STORE. Pero también tenemos como un subgrupo, como que se divide también en subgrupos, y trabajo directamente con el doctor Aaron Barr de la Universidad de California, Edelson Rick, Juan, que también fue estudiante aquí del instituto, Horny, Tere, Adolfo y Pablo, que son estudiantes que están haciendo conmigo la tesis de licenciatura. ¿Cómo pasa esto? Esta es más o menos la estructura de mi plática y pues empecemos. Ok, aquí lo que les muestro es una gráfica de la velocidad de dispersión estelar versus la masa del agujero negro, donde vemos que hay una correlación entre ellas, y pues esto es uno de los puntos de estudiar las AGNs, estudiar la estructura interna de las AGNs, para entender la conexión que hay entre el agujero negro, la AGN y la galaxia huésped, ¿no? Como que este es el punto principal para empezar a ver cuál es la geometría y la estructura gracias. Bueno, no tonta, del que no sabe nada. ¿Cómo determinan la masa del agujero negro de cada galaxia? Hay varios métodos. Uno es a través de mapeos de reverberación, espectroscopía. Perdón. Es que Mauricio pregunta cómo se determina la masa del agujero negro en las galaxias. Y uno de los métodos es precisamente mapeo de reverberación, donde lo que hacen es medir el anchamiento de las líneas de emisión y medir la velocidad, y con el teorema virial estimar la masa del agujero negro, ¿no? Uno de estos. Sin embargo, aquí voy a me he concentrado en lo que es el disco, estudiar el disco. Entonces en este caso me voy a enfocar en lo que es la fotometría. Pero este es uno de los métodos para medir la masa del agujero negro. Hay más, hay otro. Bueno, que de acuerdo, aquí voy a dar una pequeña introducción a lo que son los AGNs. De acuerdo al modelo estándar, pues tenemos que la mayoría de las galaxias tienen un núcleo activo en su centro, la cual está compuesto por, la cual lo llaman pues núcleo activo galáctico, lo cual está compuesto por un agujero negro supremamente masivo con 10 a la 40, 10 a la 47 hercios por segundo, un disco de acreción alrededor del agujero negro. Aquí, bueno, no grafiqué, en esta imagen no está en lo que es la Bright Light Region y la Narrow Light Region. Son regiones de gas. La Bright Light Region, por ejemplo, es una región de gas que está muy cerca del agujero negro, está ligado gravitacionalmente a él, se está moviendo muy rápido. La Bright Light Region está más alejada del centro de la AGN, y también tenemos lo que es un toro, ¿no? Un toro polvoriento que rodea el AGN. Y dependiendo pues del ángulo de la galaxia que la podemos ver, pues podemos, este toro nos tapa ver el interior de la AGN, o podemos evitarlo si el ángulo de la galaxia está hacia nuestro favor, y ver la estructura interna de la AGN. Y debido a ese ángulo de observación, pues ahí está lo que es la clasificación de muchas galaxias, ¿no? Las AGN son una de las fuentes muy luminosas, llega a tener hasta 10 a la 47 hercios por segundo. Una característica que tienen estas AGNs es que pues emiten en todo el espectro electromagnético, desde altas energías hasta radio, hasta infrarrojo.
Eh, eh, yo estoy estudiando en este momento lo que son los discos de acreción y más o menos se caracterizan por emitir en el ultravioleta óptico y rayos X, ¿no? Rayos X suave. Otra importante característica que cabe mencionar aquí debido al estudio que estoy realizando es que el AGN emite en todo el espectro electromagnético, pero también su emisión es variable en el tiempo. Aquí pongo un ejemplo de un AGN que fue observado en diferentes longitudes de onda, en diferentes filtros, y vemos cómo varía en todas las bandas, e incluso su variabilidad es muy similar, ¿no? Entonces, este es un punto importante. Ajá. ¿Cuál es la escala bien? O sea, Estos son como casi 300 días, 200 días de observación aquí. un año todo. Sí, más o menos. Ok, voy a dar una introducción acerca de los discos de acreción. Se asume que los discos de acreción, pues el material no cae directamente sobre el agujero negro, sino está cae en forma espiral debido a la conservación de momento angular. Eso hace que se forme un disco de acreción que a medida que va llegando al agujero negro, pues va aumentando su velocidad, viscosidad y empieza a emite como cuerpo negro. En 1973, Shakura y Tsuyae propusieron la estructura del disco de acreción, donde ellos proponen que el disco de acreción es ópticamente grueso, geométricamente delgado, y que está dividido como en pequeños radios, y cada radio emite su propia temperatura tipo cuerpo negro, y a medida que nos alejamos del centro del disco de acreción, pues mi temperatura va decayendo, ¿no? Va disminuyendo. También ellos propusieron una ecuación para estimar la temperatura del disco de acreción, la cual pues depende de la masa del agujero negro, el radio a donde voy a medir eh, eh, mi temperatura y la transferencia de masa, ¿no? Esto elevado a un factor de 1/4. Pero cuando pues nosotros queremos empezar a estudiar observacionalmente pues los AGNs, pues cuando nos hablan de AGNs, pues no los de agujeros negros, AGNs, no los imaginamos así, de esta forma. Así es como pues últimamente nos han dado las imágenes de algunos de ellos. Sin embargo, cuando pues queremos estudiarlos observacionalmente, pues los vemos de esta forma, ¿no? Donde son pequeños fuentes puntuales muy difíciles de observar para resolverlos espacialmente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una AGN a 50 megaparsec con un agujero negro de 10 a la 7 masas solares, el tamaño angular es de aproximadamente 2 por 10 a la menos 5 arcos segundos. Esto nos hace o muestra que son objetos sumamente pequeños que no se pueden resolver con los telescopios que contamos anteriormente, con los que contamos actualmente, perdón. Entonces hay que buscar métodos alternativos que nos permitan ingresar a la... Ajá, perdón. Sí, esto fue como los instrumentos que se utilizaron. Esto, sencillamente fue una imagen que vi de ejemplo, pero y es como se observa. Entonces, como les decía, hay que buscar métodos alternativos para poder ingresar a la parte interna de la AGN, tratar de estudiar su geometría, su estructura, y de esta manera empezar a conocer la conexión que hay entre pues, agujero negro, AGN y galaxia huésped. Hay algunos AGNs que han sido resueltas espacialmente por Gravity y este programa de evento de horizontes. A través de interferometría, ¿no? Son como las excepciones que se conocen hasta el momento. ¿Cómo hacemos para estudiar entonces las AGNs, empezar a entender lo que es la estructura interna del AGN? Pues algo que nos ayuda es el modelo de lámpara o Lampos Model. Entonces lo que nos dice el modelo de lámpara es que arriba del agujero negro tenemos una fuente puntual altamente energética, emisora de rayos X, la cual está reflejando el disco de acreción. Esa emisión pues golpea el disco la absorbe, la reprocesa y la remite en otra longitud de onda.
Y como les decía al principio, pues una característica de las AGNs es que son variables, muestran variabilidad de flujo en el tiempo, como lo veo aquí. Entonces, si nosotros observamos la AGN por largo tiempo en diferentes longitudes de onda, podemos tener información de las dos regiones, ¿sí? ¿Cómo distingue emisión propia del Bueno, eso lo vamos a ver a medida de la plática, es prácticamente uno de los puntos que vemos. Pero una característica que aquí es, por ejemplo, el disco tiene emisión térmica, emite como cuerpo negro, la corona emite en rayos X. Ok. Sí, entonces, como le mostré aquí, esto es un ejemplo de la variabilidad de curva de luz obtenida en dos regiones diferentes. Entonces, si observamos en rayos X fuerte, podemos obtener información de la corona. Y una vez sea reposada y remitida en otra longitud de onda, pues podemos tener información de la parte local del disco de acreción, ¿no? Entonces, la única diferencia es que, bueno, la variabilidad de las dos regiones son similares, el comportamiento es similar. La única diferencia es que hay un desfase en tiempo una respecto a la otra, ¿sí? Entonces, ese desfase en tiempo que nosotros llamamos echo lag time corresponde al tiempo de viaje entre la fuente emisora, que en este caso es la corona, y la fuente receptora, que viene siendo el disco de acreción en este punto, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos ese tiempo, podemos estimar la distancia que viajó el fotón de una región a otra, ¿no? Entonces, si mapeamos el AGN en diferentes longitudes de onda, podemos tener esas diferentes regiones y estimar la geometría en este caso, el disco de acreción. Aquí es donde entra el mapeo de reverberación. Y lo que hace es aprovechar la variabilidad mostrada o ver cómo reverberea la emisión en el AGN en diferentes longitudes de onda y poder estimar este lag time, ¿no? Este tiempo de viaje del fotón entre dos regiones. Entonces, los principios básicos de mapeo de reverberación es que el flujo que irradia el disco de acreción proviene de una fuente puntual, una fuente energética, que en este caso pues, vendría siendo la corona. El tiempo de viaje de la luz de la escala es el tiempo, la cual es la escala más importante en este método de reverberación. Y la relación entre el fuente ionizante y el representado es lineal, ¿no? A través de esta función. Tomando la teoría propuesta por Sakuran-Tsuyae, donde nos da la temperatura que depende del radio, de la masa del agujero negro y la masa de referencia, y tomando la ecuación de lag time, podemos obtener una relación que me da el tamaño del disco de acreción o el radio a cierta longitud de onda elevado bajo este factor que me escribe Sakuran-Tsuyae para un modelo de Lampos Model equivalente a 4 tercios, ¿no? Entonces, con esto en mente, aquí lo que hago es un ejemplo, por ejemplo, para una AGN con una masa de un agujero negro con una masa de 1 por 10 a la 10 a la 8 masas solares, una masa de relación de Eddington. Esta ecuación fue propuesta por Red Edelson para estimar el tamaño del disco de acreción teóricamente. Entonces, si medimos el lag time respecto a un punto de referencia, en este caso tomamos la banda W2, que es la más interna que obtenemos en nuestras observaciones, vemos que el lag time va a crecer respecto a la longitud de onda de una forma monótona, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la longitud de onda, pues mi lag time debería ser mayores, ¿no? Ok. Nosotros hemos estado siguiendo bastantes AGNs ahorita se está llevando un proyecto bastante grande de observación, alrededor de 50, 60 AGNs, utilizando los telescopios de LCO. Pero en este caso, pues solo voy a hablar de los objetos donde estoy enfocado, estoy dirigiendo su investigación, ¿no? Con LCO, pues estamos obteniendo información de las bandas U, G, R y Z. Cuando estaba RATIR alcanzamos a obtener datos de RATIR y con SWIP tenemos la información para las bandas de rayos X, ultravioleta y óptico.
Para todas las 60 no tenemos con Swift, solo es muy difícil tener demasiado tiempo y muchas agencias para un solo proyecto con Swift. Yo he estado trabajando con estas agencias directamente, que es PKS, prácticamente todas son Surface tipo 1 y son nuestras vecinas prácticamente, ¿no? Para las dos primeras hemos tenido datos solo de Swift, con rayos X, ultravioleta óptico. Estas observaciones son simultáneas, mientras que para Markarian 509, NGC 4593 y NGC 4151 tenemos rayos X, ultravioleta óptico y infrarrojo. Aquí ya pudimos tener datos en tierra y acoplarlos con los datos observacionales obtenidos con Swift. Sí, la masa es 10 a la 8 masa solar, sí, excelente. Entonces, mira, para PKS se obtuvieron alrededor de 90 visitas con Swift simultáneamente con los telescopios, con los instrumentos de rayos X y UVOT. Estos fueron simultáneos. Aquí muestro la curva de luz para cada una de ellas, donde podemos ver que son bastante variables. La parte de arriba corresponde a rayos X, luego sigue ultravioleta y óptico. Vemos que el comportamiento de la variabilidad es similar en todas las bandas. Escalas de tiempo. Son 90 visitas alrededor como un año. Solo con una escala. Ok. Ok, sí. Sí, sí. Ok. ¿Perdón? Ok, entonces aquí vemos que la variabilidad se comporta bastante bien, bastante similar en todas las longitudes de onda. Tienen una correlación entre ellas, excepto para la curva de luz de rayos X, pues prácticamente su correlación con las otras bandas es débil. Nuestro paso siguiente fue medir el lag time o el eco respecto a todas las bandas. Y para ello lo que hicimos fue tomar la curva de luz de referencia W2, la tomo de referencia y a medida y medir ese lag time para las otras bandas, ¿no? Respecto a acá. Entonces, si mido mi lag time de respecto a W2, pues esperaría que las de rayos X estén detrás de ella, porque es la que primero se emite, mientras que las de longitud de onda deberían ser positivas, debería aumentar respecto a la longitud de onda. Para ello, pues usamos códigos como Javelin, PyCCF y Mica, son códigos escritos para medir este lag time. Aquí muestro las gráficas. En este caso, la línea punteada son la línea continua, perdón, son el ajuste obtenido con un código Javelin. Lo que hace es ajustarme el comportamiento de la curva de luz, y una vez tenga ese ajuste, lo llevo a la siguiente curva de luz y me mide ese corrimiento en tiempo que tiene una respecto a la otra. Estos son los histogramas que me muestran los resultados del lag time para cada una de las longitudes de onda respecto a W2. Este es para Javelin y este es para PyCCF, ¿no? Entonces vemos cómo empieza aquí, cómo vemos que aumenta a medida que aumenta la longitud de onda. Aquí grafico lo que es la longitud de onda. Aquí grafico el lag time, en este caso puse para Javelin, donde se nota que, pues, como les dije, empieza a aumentar a medida que aumenta la longitud de onda, con rayos X negativo, como se esperaría de acuerdo al Lampos Model. Y para longitudes de onda más grandes, pues tenemos lag time grandes, ¿no? Luego, pues tomamos la relación que se obtuvo de Chakouran-Zuyaev y el lag time para hacer una estimación del tamaño del disco de acreción a través de esta ecuación, y donde hice en esta tabla muestro los resultados para los dos códigos, donde beta pues es igual, como dije, de acuerdo a Chakouran-Zuyaev y el Lampos Model, pues es equivalente a 4/3, lo dejo fijo, y vemos que el tamaño del disco de acreción pues viene siendo más o menos entre dos días, ¿no? Sí, días luz. Luego lo que hice fue tomar la ecuación propuesta por Michael y Rick para estimar el tamaño del disco de acreción teóricamente, y lo grafico aquí con líneas punteadas, donde vemos que
está por debajo del valor teórico, ¿no? Empieza a mostrar aquí que el valor observado es 2 veces más grande que el teórico, ¿no? En el caso de AIRAS 09149, se obtuvieron alrededor de 100 visitas de observación. Esto fue, este fue un año más o menos de observación. También con el telescopio Swift, aquí vemos rayos X. En este caso, dividí rayos X en 2 regiones. La primera curva de luz lo que hice fue tomar de, de 3 a 10 kiloelectronvolts lo tomé como rayos X duro, mientras de 0.3 a 3 lo tomé como rayos X suave. Extraje las 2 curvas de luz y también las de los otros filtros, ¿no? Vemos que también el comportamiento es muy similar en todos. Aquí, a medida que empieza a aumentar la longitud de onda, la variabilidad también disminuye. Pero vemos que aquí ya muestra un poquito más de correlación en variabilidad de rayos X relacionado a la longitud de onda más largas. También medí el lag time. También siempre voy a tomar mi curva de luz de referencia W2 para tener una mayor concordancia con todos los trabajos, y medí mi lag time respecto a las otras longitudes de onda. Sí, la llamo aquí. Se esperaría que fuera igual en ambas porque provienen de la misma región. Y sí, 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 sin embargo, pues, ah, ah, ahí vamos, ahí vamos. Sí, te voy a dar la respuesta. Entonces, ven, aquí empecé, aquí calculé el lag time, aquí calculé el lag time para estas curvas de luz, y aquí más o menos viene la pregunta de Maggie, responde la pregunta. Pregunta, ¿por qué dividí obtuve curvas de luz de rayos X en 2 regiones? ¿Por qué extraje, no? Entonces, en este caso, pues, medí el lag time de estas 2 regiones y nos llamó la atención, bueno, la longitud de onda empieza a aumentar a medida que aumenta perdón, el lag time lo obtengo grande a medida que aumenta la longitud de onda, pero llamó inmediatamente la atención que para rayos X suave me da un lag time positivo. ¿Sí? Eso es totalmente opuesto a lo que predice el Lampos Model, donde esperaría que mi lag time para rayos X, si proviene de la misma región, sería la misma, sería similar, ¿no? Entonces ahí ya empezó a ver algo interesante. Bueno, ahorita lo dejamos un poquito ahí. Grafiqué el lag time respecto a la longitud de onda para los 3 códigos. Sí, Entiendo bien que los rayos X duros provienen del puente y los suaves del reflujo. sí, 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 sí. Pero incluso con rayos X no tenemos rayos X duros, solo rayos, observa hasta 10 kiloelectronvolts, ¿no? Pero sí, prácticamente a lo mejor lo que estamos viendo aquí es parte de la reflexión del disco de acreción, ¿no? De la parte muy interna. Bueno, entonces, lo que hice aquí fue graficarlos. Veo aquí que con todos los códigos, pues, me dio positivo. Para corroborar esto, lo que hice fue dividir aún más mis rayos X, ¿sí? Y tomarla 0.3 a 2.5, 2.5 a 5, y de 5 a 7.5 y 7.5 a 10 kiloelectronvolts, y calcular el lag time respecto a W2 para esas bandas, ¿no? Donde pues nos sigue confirmando que para rayos X nos da lag time negativo, perdón, mientras lag time mientras rayos X suave, lag time positivos, ¿no? Entonces eso llama un poco la atención. Luego lo que hice fue ajustar para estimar el tamaño del disco de acreción. En este caso me tomé como el atrevimiento de quitar el rayos X positivo para rayos X suave, para tener una mayor concordancia con mis otras lag time obtenidos para las otras bandas. Aquí ya veo que, por ejemplo, en la banda U ya la tendencia como que tiende a subir respecto a los otros lag time.
Sin embargo, bueno, hago mis ajustes y en esta tabla muestro lo que son el tamaño del disco de acreción para esos valores, ¿no? Que está alrededor de 3 días luz. Pero nos sigue llamando la atención los rayos X, el lactane de rayos X suave. Entonces, para analizar qué está pasando con este lactane positivo, por qué no está dando positivo, lo que hice fue un análisis flux-flux-plot. Este análisis lo que nos hace es graficar el flujo de dos curvas de luz para ver qué contribuciones puedo tener o qué relación hay una con otra, ¿no? Y ver qué contribución extra se puede obtener de esta emisión. Ah, ok, ok, ok. Ok, entonces lo que hice fue dividir el espectro de rayos X obtenido con Swift de 0.3 a 10, dividir y extraer la curva de luz en pequeños rangos, ¿no? Extraerla en rangos que fuera un delta como de 1 kiloelectrón-volt, ¿no? Entonces obtuve 10 curvas de luz, teniendo aquí rayos X suave y aquí en la parte inferior rayos X duro. Vemos que pues, el objeto en rayos X suave empieza es muy variable, pero a medida que aumenta rayos X duro, pues como que empieza a disminuir y a tener menor como variabilidad, ¿no? Walton estudió este objeto, lo estudió con XMM Newton y Nustra, y pues más o menos viendo el espectro que él obtuvo con estos telescopios más potentes, pues más o menos como que aquí empieza mi continuo. Y él encontró algo interesante, fue que él encontró en este espectro una presencia de una fuente reflectiva relativista con una presencia, por ejemplo, que emite esta emisión de K alfa, ¿sí? Se me olvidó el nombre. Y un absorbente caliente que absorbe los rayos X duros, pero remite rayos X suaves. Entonces, más o menos, estas son las emisiones extra que él encontró. Más o menos empieza aquí mi continuo. Entonces, lo que hice fue extraer mi curva de luz del continuo en un rango de 2.3 a 3.5 electron-volt y hacer mi análisis flux-plot respecto a todas las curvas de luz, ¿no? En este caso, aquí están mis curvas de luz de rayos X. Gráfico casi no se ve, pero la línea continua, acá. Los puntos son las curvas de luz estarían en cada rango, de 0.3 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Y la línea punteada, que casi no se nota, aquí en los paneles de abajo se nota más, es mi curva de luz del continuo, que va de 2.3 a 3.5. Y empiezo a graficar esa relación flux-flux, ¿no? Vemos que para rayos X eh, prácticamente la variabilidad es nula respecto a mi continuo, pero para rayos X suave vemos que no hay como una relación, hay como aquí una emisión extra que proviene especialmente de 1 a 2 kiloelectron-volts, la cual nos confirma una presencia extra o hay una fuente adicional que está contribuyendo a la emisión de rayos X suave y a lo mejor está asumiendo o está contribuyendo a que obtenga yo lactane positivos, ¿no? Ahora, pues es especular de dónde está este rayos X suave o dónde lo está emitiendo para darme este lactane positivo, ¿no? Hay que ahora especular cuál va a ser la geometría de dónde puedo ubicar este exceso de emisión encontrado tanto por Walton y nosotros observado en las curvas de luz, ¿no? En el caso de NGC 4593, se observó a 80 noches con telescopios terrestres, con UGR y Z, todos estos, los nombres en las figuras en el panel izquierdo son los telescopios que se utilizaron, y este viene siendo las curvas de luz para este objeto obtenido con telescopios terrestres. Se obtuvieron también alrededor de 27 visitas con el telescopio espacial Swift
Y ok, en este caso, pues aquí está muestro todas las curvas de luz que se obtuvo con Swift y con los que tuvieron aquí en tierra. Lo que hice aquí fue también medir el lag time respecto a W2. Perdón. Ok, aquí está. Respecto a W2 y medir mi lag time, solo tomé el rango de tiempo de observación que concordara con los datos obtenidos con Swift y empezamos a ver el lag time cómo aumenta a medida de la longitud de onda, ¿no? Aquí algo que llama la atención es que empieza a aumentar respecto a la longitud de onda. Mi lag time en rayos X es positivo en este caso, pero cuando llegamos a bandas infrarrojas empieza a caer, empiezo a tener aquí un lag time menor a lo esperado por el Lampos Model, ¿no? Hago un ajuste nuevamente para encontrar mi estimación del tamaño del disco de acreción observacionalmente y también hago el ajuste teóricamente. Sin embargo, vemos aquí que nuevamente el valor teórico está por debajo al valor observado como por 3, 4 órdenes de magnitud. Sin embargo, pues bueno, viene siendo más o menos mi ajuste de alrededor de 0.19 días luz. En el caso de Markarian 509, ha sido el objeto que ha sido más muestreado en más longitudes de onda y con mayor tiempo, prácticamente 250 noches de observación utilizando los telescopios terrestres y con ese mismo tiempo fueron obtenidos datos del telescopio Swift. Aquí están los telescopios terrestres, aquí ya se utilizó RATIR, para observar este objeto en bandas infrarrojas como J, Z y H. Casi no se notan aquí, pero bueno. Esta está todas las curvas de luz que se obtuvieron para este objeto, desde rayos X hasta infrarrojo, hasta la banda J. Nuevamente mide el lag time. Aquí en este caso nuevamente nos da el lag time positivo para rayos X. No he investigado mucho acerca de este objeto, si observa con otros telescopios, debe haber, es muy famoso este objeto, pero sí alcancé a leer que también se observó un exceso de emisión relativista en este objeto. Entonces sería interesante ver o hacer este análisis flux, a ver si vemos la contribución y qué está haciendo que estos lag times sean positivos. Pero respecto a las otras longitudes de onda, pues empieza a ver que empiezan a aumentar con respecto a la longitud de onda. Aquí vemos cómo aumenta el lag time con la longitud de onda. Vemos que para la banda SU, como lo muestran los otros objetos, como que sale esa tendencia, igual para la banda R, y empieza a aumentar con la longitud de onda. En este caso, como fue el mejor muestreado, pues hice varias pruebas de ajuste, donde también estimé el tamaño del disco de acreción, considerando todos los puntos, o quitando estos que se salen de la tendencia. Y también hice una prueba, fue dejando beta libre. Cuando considero todos los puntos, pues el ajuste no es como muy adecuado. Cuando dejo que varíe beta, pues nos da un valor de beta mucho mayor, pero con un mejor ajuste, ¿no? También la línea negra corresponde a los valores teóricos, donde nos muestra que es mucho más bajo el valor teórico que se estima del disco de acreción para esta gene que los valores observados, ¿no? En el caso de NGC 4151, se obtuvieron 200 noches de observación aquí en tierra, 300 noches de observación en las bandas de Johnson y 120 visitas con el telescopio Swift. Aquí están todas las curvas de luz en todos los longitudes de onda que fue observado. Aquí están los lag time. Para también respecto a W2, este objeto ha llamado bastante la atención. Se hicieron varias pruebas, se tomó el mismo tiempo de Swift, se tomaron todas las curvas de luz, se midió respecto a otras, porque los lag time que encontramos empezaron a mostrar gran interés. Bueno, aquí el lag time negativo el lag time de rayos X es negativo, como se espera para el Lampos Model.
En la banda B vemos que nos genera para Javelin 2 picos. Entonces, ¿cuál es el lactime correcto o qué está pasando para la banda B? ¿Y por qué está generando 2 picos? Más adelante. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Está? Rayos X suave. Esta es de 3 a 10 y esta es de 0.3 a 3. Y este es el resultado que nos da. Entonces, aquí ya el lag time ya no muestra una tendencia como esperaríamos, como nos dice el Lampos Model, ya empieza a ser más desordenado. Por eso hicimos muchas pruebas. Al final nos quedamos solo con el tiempo, con el lag time muy similar al de Swift, ¿no? Este, em, este objeto ya lo había analizado Rick Edelson, pero solo con bandas con el telescopio Swift, donde él mostraba que pues en color los triángulos negros son los datos de Swift, donde él mostraba pues que empezaba a aumentar respecto a la longitud de onda, fue lo que encontramos, pero cuando calculamos el lag time para las otras bandas, pues mostró un desorden, ¿no? También cuando para longitudes infrarrojas decae el lag time, en este caso, empieza a decaer. Hice ajustes, pero no tiene como sentido hacer un ajuste porque, ¿qué quito, qué pongo? Sin embargo, pues hice algunos ajustes. Y pues bueno, esto es más o menos lo que hice, considerando todos los datos y solo los de Swift, ¿no? Y esto ha llamado la atención y a lo mejor se está planeando otra campaña de observación intensa para ver qué está pasando con este objeto, incluso si es posible observarlo con telescopios más potentes como XMM, Newton, Chandra y con espectroscopía. Este, Aquí hice una comparación del tamaño del disco de acreción muestro para los últimos 3 objetos, donde vemos que el tamaño del disco de acreción observacional es de 3, 4 o incluso ahora se están encontrando que 5 y 6 veces mucho más grandes de lo previsto teóricamente. Estos son otros AGNs que se le han hecho mapeos de reverberación fotométricos, donde vemos cómo el lag time empieza a aumentar a medida que aumenta la longitud de onda. En este caso también vemos un lag time de rayos X positivo, como encontramos en uno de nuestros objetos. Aquí este es NGC 4593, vemos este pico acá, que es más o menos como nosotros lo observamos, esta banda U y R que salían de la tendencia del otro lag time. Y vemos cómo para la banda infrarroja decae, muy similar a lo que nosotros encontramos. Y aquí, pues, este es otro objeto que vemos, ¿no? Entonces, ya como resultados de este trabajo, pues se observa que hay una correlación, una bastante correlación en las curvas de luz ultravioleta y óptico, mientras que rayos X no muestra esa fuerte correlación que se espera. Esta tendencia que la banda U salga la banda U y R salgan de la tendencia mostrada por los otros lag time, se asume que es la contribución o contaminación de la Bright Light Region que emiten específicamente en estas regiones y que están contaminando este lag time y por ende hace que tengamos un lag time positivo. Ajá. No puede ser que contribución de estrellas calientes. Podría ser que puede estar, perdón. Me preguntan aquí que si puede ser contribución de formación estelar de las estrellas calientes. Eh, podría ser parte de esta contribución, esta emisión, al menos en la banda U, ¿sí? Y en la banda R, donde tengo mayor contribución de la Bright Light Region, ¿no? Este, podría ser. Bueno, el exceso de la banda U, pero bueno, esto ya lo dije. El exceso de la banda R es
posiblemente la contaminación de la Bright Light Region o la emisión de H-alfa. El lag time para los objetos NG 4151 y NG 4593 disminuye para el infrarrojo, lo que posiblemente puede ser que haya una desconexión con la corona o ya estamos tocando a lo mejor parte del toro, ¿sí? Pues puede ser algo que son especulaciones, ¿no? Por el momento es como parte de lo que se está asumiendo. Los lag time ultravioleta y óptico e infrarrojo aumentan con la longitud, bueno, óptico aumenta con la longitud de onda, siguiendo más o menos la relación para un disco ópticamente grueso y geométricamente delgado. Sin embargo, pues al parecer el disco de acreción es de 3, 5 o incluso más veces más grande de lo predicho teóricamente. Y hay una mala correlación entre rayos X y ultravioleta, la cual pues se debe entender qué está pasando, qué contaminación tenemos, dónde está proveniendo esa emisión, ¿no? Los dos primeros objetos pues ya han sido, bueno, se publicó uno, el otro ya va a salir este mes, a lo mejor lo enviemos. El que muestra los resultados de las últimas 3 ya está listo hace un año, pero desafortunadamente por problemas políticos entre los países no se ha podido publicar y esperamos que pronto resulte y lo podamos enviar se resuelva todo esto y se enviarle una revista. Como les dije, pues se están observando muchas AGNs con el CO. Algunas de ellas se están haciendo monitoreos con Swift y pues la idea es continuar en un futuro observándolas y incluir a SBON que viene muy pronto y a San Pedro Martín con los telescopios robóticos. Y eso es todo. Gracias. Sí, Sergey. Ya. Ahí se alcanzaba a cargar. ¿Me escuchan en Seu? Sí. Buenos días. Dos preguntas es para curiosidad por principio. Probablemente yo pierdo una parte de plática, por eso, por favor, para mí va a estar bien si repitas o das una explicación. ¿Cuál es el origen de delay? ¿Puedes repetir, por favor? Porque hay delay de tiempos en diferentes longitudes de onda, pero ¿cuál es de su origen? Es primera parte de física. Y segunda parte es de cómo está relacionado con inclinación de discos. De cómo sabes cuál es la inclinación de discos y cómo afecta la inclinación de disco en comparación con nuestra vista. Ok, bueno, de acuerdo a Lampos-Moel se asume que la fuente emisora principal es la corona, ¿sí? Que está a cierta altura y es la que está emitiendo y reflejando el disco de acreción, ¿no? Entonces, se asume que es puntual o se estaba asumiendo que es puntual, pero lo que ahora se está tratando de analizar es lo que dice Sergey, la inclinación o incluso que la región, la fuente central no sea puntual, sino sea extendida. Entonces, puede ser que sea extendida y que esté la inclinación y nos esté reflejando el disco en diferentes regiones. Por ende, posiblemente podamos encontrar estos lag time positivos en rayos X, porque a lo mejor no lo estamos teniendo de la misma región o un disco está inclinado. Puede ser. Sí, y por ejemplo, estos discos de acreción en alrededor de hoyos negros tienen estructura bastante complicada. De esta estructura donde hay región es narrow line región, broad line región. Entonces su estructura por verdad está bastante complicado. ¿Cuál es de tamaño, por ejemplo, de esta corona H alfa en comparación con otros componentes?
Digo que yo entiendo que cuando nosotros explicamos con discos de acreción de de actividades de galaxias, de mayoría de nuestro pensamiento que depende de ángulo. Nosotros tenemos diferentes tipos de fenómenos que observamos. Seyfert 1, Seyfert 2, etcétera, etcétera, de quasares, blazares. Y cómo todo esto afecta para que nosotros elegimos una selección de objetos y podemos decir algo sobre de sus discos cuando no sabemos de información principal cuál es de su, Inclinación. con cuál dirección nosotros vemos, porque sus fenómenos salen muy diferentes, depende de modelo moderno, que inclinación, depende de la inclinación, tenemos diferentes tipos de objetos. Sí, sí, ese es un punto bastante válido y como decía, incluso que la región no sea, la región fuente central no sea puntual, que sea extendida, ya también incluye más la inclinación, qué región me está reflejando y y qué de dónde estamos midiendo, ¿no? Gracias. ¿Preguntas aquí en el auditorio? Margarita. El disco no se asume que tiene ningún tipo de emisión en rayos X. Se asume que tiene emisión en rayos X suave, ¿sí? Posiblemente lo que estemos observando sea la emisión de la parte más interna del disco, que ya sea parte de la reflexión, es donde obtengo esa emisión, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cambios en la tasa de acreción, no se ha investigado cómo podrías comparar estas galaxias que mostrabas que sí caen en esta tendencia en los cambios en el tiempo de retardo, comparadas con las que estás viendo que no se comportan de esa forma. ¿Hay algún trabajo que haya considerado eso, cambios en la tasa de acreción que te puedan generar esta variabilidad en los rayos X? Sabes que son básicamente variabilidad en el disco. Hasta el momento hay muy pocos objetos observados que se hagan reverberación mapping hasta grandes, ¿sí? Son que unos 10. Entonces, como que no ha habido así un estudio detallado acerca de esto, sería un buen punto empezar a ver cuál es el comportamiento o la división para cada uno de ellos, ¿no? Ok, gracias. Otra pregunta aquí en el auditorio. Si no tenemos en Zoom preguntas, ¿no? Ok. Luis Aguilar, por favor. Hola, Diego. Mira, me gustaría que me explicaras cómo es que se mide el tiempo de retraso con estos dos programas que estás usando, Javelin y no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿Se utiliza algo global que utiliza toda la curva de luz como una función de correlación cruzada? ¿O se buscan marcadores individuales y se busca el retraso entre esos marcadores individuales? Algo que me llamaba la atención es que cuando comparas ambos resultados, pues te da todo un histograma y a veces los histogramas son bastante diferentes. A veces los histogramas no son unimodales, sino tienen mucha más estructura. ¿Sí? Entonces yo me pregunto, ¿eso es un histograma de qué? Ok, cada vez salen más códigos, ¿no? Para medir el lag time. El primero o con el que se empezó a medir este lag time fue a través de CCF o una correlación cruzada, que ahora ya está incluso en Python, se llama PyCCF. Entonces lo que utiliza es una cross correlation, o sea, correlaciono punto a punto cada curva de luz y me estima este lag time. Ya lo que son Javelin y los otros códigos ya empiezan a utilizar una markup chain Monte Carlo, espero decirlo bien. Y lo que hacen, por ejemplo, Javelin lo que hace es utilizar tab, es de sombrero, se me olvidó el tab hop, ¿cómo es? Bueno, lo que hace Javelin es modelar mi curva de luz, el comportamiento de mi curva de luz, y una es de mi curva de luz de referencia, y una es, yo modelo ese comportamiento, la acopla a las otras curvas de luz y me mide el corrimiento entre las dos, ese shift de las dos curvas de luz. Para eso en algunos códigos utilizan métodos gaussianos y en otro, el
Es que me olvidé el Tag Hop. Copa de sombrero, que es como en español, ¿no? Más o menos. Mm. Y la otra pregunta Pero es, entonces, los histogramas que me observas, ¿qué son? los histogramas, el de Sí. PICC, ajá. Esos son, el de PICC obtenido a través de cross correlation, ¿sí? ¿A esto se refiere? Sí. Bueno, un cross correlation te da un número, te da el resultado de cuál es el retraso entre uno y otro, pero tú lo que tienes aquí son todos una serie de histogramas. Es como que si estuvieras haciendo un ensamble de diferentes experimentos y entonces ves el resultado. Pero yo me pregunto, ¿usa un ensamble de qué? Ok, no, a ver ahí. Creo que el de Yalin, creo que es el MCMC, la muestra que tomamos. Híjole, ahí no sé. Bueno, si no te acuerdas en este momento, te lo puedo preguntar después, no te preocupes, yo. Perdón. Usas no te da un valor, te da probabilidad. Si usas el Monte Carlo, Ajá. creo que Sí, pasa normalmente, da probabilidad de diferentes estimaciones, no te da un valor. O bueno, no, pero Monte Carlo es son realizaciones azarosas de algo. ¿Qué es lo que estás haciendo realizaciones azarosas? ¿De qué? yo no hice eso. Bueno, yo creo que pueden discutir después, Sí, ¿no? luego lo platicamos. Ok, Bueno. gracias. Sí, déjenme ver otra pregunta. En Zoom, aquí en el auditorio. No, si no, vamos a agradecer a Diego. Diego, muchas gracias. Y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Tengan buen día a todas y todos.